Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes de APRECUS a este su programa Tras las Huellas. En el día de hoy nos encontramos con el profesor Luis Cuellar. Él es docente e investigador universitario. Bienvenido, profesor. Gracias, Manuel, y gracias a APRECUS por la invitación, el programa que siempre hacemos sobre la memoria de Zipaquirá y de la región. Bueno, es muy importante aclarar que todos nuestros programas han sido dirigidos a recordar la historia de nuestro municipio, esa historia que se ha venido perdiendo, y es por eso que hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante, que es el profesor o docente José María Triana. Él es uno de los próceres de la independencia y uno de los primeros pedagogos o uno de los más antiguos pedagogos a nivel nacional. Hablemos un poco de quién fue el profesor José María Triana. Bueno, de José María Triana se comenzó a saber un poco y después un poco en 1910, cuando le ordenan al Congreso, ya los que tenían que ver con la celebración del 20 de julio de la época, hacer una breve historia de los próceres de la independencia. Y el historiador Luis Orjuela, también zipaquireño, hace una recopilación de la biografía de José María Triana, en cierta forma corta. El profesor José María Triana nació el 29 de febrero de 1792, es decir, nació en un año bisiesto, porque cumplía cada 4 años, digo yo aquí, porque es cada 29 de febrero. Tuvo una familia numerosa tanto de hermanos como de hijos. Posteriormente se casó con una señora de apellido Silva y de él tuvo cerca de 6 hijos, 2 de los cuales eran sordomudos. Y estudió posteriormente, pues se veía que era una familia relativamente acomodada, y fue enviado a Santa Fe de Bogotá a estudiar Derecho, y estudió 1 año de Derecho en el Colegio Mayor de San Bartolomé. En 1810 lo cogió en cierta forma, por decir algo, los albores del primer grito que llaman acá de la independencia, del 20 de julio. Y es así como el presidente José Miguel Pey de la época lo nombra teniente de las milicias independentistas en esta zona, en la zona de Zipaquirá y de Obaté, a cargo del general José Joaquín Gutiérrez, si no estoy mal, que era el jefe militar de la zona. Esa es como la primera actuación del profesor Triana. Iba a estudiar y resultó que se convirtió en un militar a la carrera, si podemos decir, por los hechos que se estaban presentando. Posteriormente él fue alcalde de primer voto aquí en Zipaquirá. En 1815 lo nombran alcalde de primer voto y después ocupa otros cargos. En 1816, cuando llega la pacificación de Murillo, él está en una lista de los que deben ser aprehendidos y como tal lo hacen. Podría haber sido, es un interrogante que personalmente tengo desde hace mucho tiempo, y es por qué él no lo fusilaron como otros zipaquireños. Es una apreciación personal. Realmente él en su defensa, cuando fue acusado de conspirador en contra de la corona española, me da la impresión que él fue muy hábil en la forma como se defendió. Uno de sus argumentos era que sus hijos eran sordomudos y que él era el mayor de una familia numerosa, que él tenía que hacerse cargo. Entonces a él lo condenan a trabajos forzados y en eso es que a él se dedica. Son 2 personas que a mí siempre me
me hago la pregunta por qué no fueron fusilados. Él y Bárbara Forero, que es la otra gran líder de Zipaquirá, que tuvo una actuación muy clave y muy importante durante la independencia y que realmente también es poco conocida, es una de las heroínas casi yo diría a nivel nacional. Lo mismo que el profesor Triana, solo que en otro nivel. El profesor Triana, sus aportes grandes y reales, que en eso es lo que uno debe hacer como ser humano, a la construcción de un país, está en el área de la educación. Bueno, don Luis Miguel, hablemos un poco de cómo José María Triana es ordenado por primer voto alcalde de la villa de Zipaquirá en ese entonces, en 1815. ¿Cómo fue todo ese proceso para que él pudiera acceder a este cargo que pues, es muy importante, ya que era una de las máximas autoridades en ese entonces? José Acevedo y Gómez, que era el jefe, digamos, político de la región, el que hace la famosa arenga por eso le llaman el tribuno del pueblo, sino aprovechar estos momentos, esas frases que hemos escuchado en la historia. Él es el que, a través de una amistad con él, confía en José María Triana y lo nombra como tal alcalde de primer voto. A eso se debe el nombramiento del profesor y del prócer José María Triana aquí en Zipaquirá. Digamos, ¿qué se conoce de José María? Digamos, algunos proyectos, algunos avances mientras él fue alcalde. Pues alcalde de Zipaquirá, que él se le conozcan grandes realizaciones, pues no muy pocas, porque sobre eso no se ha investigado. Parte también del objetivo de estos programas es que la gente más joven acá de Zipaquirá, ya que hay aquí varias universidades, tengan líneas o puedan tener líneas de investigación mediante el cual profundicen, por ejemplo, acerca de la pregunta que tú me haces de cuáles fueron las realizaciones del profesor José María Triana. Realmente yo no creo que hayan sido muchas, en el aspecto, digamos, de grandes obras, no, más sí en la parte administrativa, porque a través de la biografía de él se nota que era una persona muy escrupulosa, una persona honesta al máximo, como muchos de los próceres de la época que al final de su vida mueren casi sin un centavo. Eso es, digamos, como el legado a mi manera de ver de él. Su aporte más digno es que en esa época, después de haber sido nombrado alcalde de primer voto, él coloca casi yo diría que el primer colegio privado de enseñanza casi a nivel nacional. Bueno, don Luis, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos y vamos a tocar ese tema, por qué él es llamado uno de los primeros pedagogos de la República, por qué él inicia su trabajo como pedagogo sabiendo que pues, sus inicios eran prácticamente políticos. Ya volvemos. Bueno, regresando de este pequeño corte de comerciales, vamos a hablar, seguimos hablando de José María Triana, uno de los primeros o pioneros de la pedagogía en Colombia y también uno de los personajes más importantes del municipio de Zipaquirá. En este segmento vamos a hablar de por qué es llamado el primer o uno de los primeros pedagogos de no solo el municipio de Zipaquirá, sino a nivel nacional, a nivel República Colombia. ¿Cuáles fueron esos primeros pinos que él empezó a sembrar, profesor Luis Cuéllar? A ver, habría que primero hacer una distinción y aclarar un poco el término y el concepto de lo que es pedagogía, que a veces la gente confunde con enseñanza y confunde con didáctica. La pedagogía en cierta forma o la ciencia de la pedagogía es la reflexión permanente acerca de lo que es la enseñanza y el aprendizaje.
Eso es la pedagogía, diferente un poco de la didáctica, que la didáctica se refiere a los métodos de enseñanza, a la manera como uno, como docente, uno transmite, aunque ese es un término también con interrogante, a sus estudiantes, le transmite los conocimientos. Volviendo a tu pregunta, el historiador Luis Orjuela, en la biografía que le encargaron, él la titula El pedagogo más antiguo de la República. Y en cierta forma es verdad. Debido a la fama que él adquirió o que llegó a conocimiento de las personas que dirigían después de la independencia, o después del grito de la independencia en Bogotá, muchos vinieron a Zipaquirá a conocer su colegio y su manera de enseñar. Aquí tuvo un cargo con la iglesia y también se le llamaba maestro de primeras letras. Y la razón es que la educación en cierta forma estaba, y hasta no hace mucho y aún todavía, en manos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la que definía quiénes iban a la escuela y quiénes no. Generalmente lo que se llamaban las escuelas o colegios, como llamamos hoy en día, quienes iban eran españoles pobres en cierta forma y algunos criollos. Criollos, acuérdense que es un hijo nacido de padres españoles, pero que nació aquí en el país, ¿cierto? Ese era criollo. Entonces, en cierta forma había cierta restricción a la llegada a las escuelas y la llegada al conocimiento. Cuando se llega a la independencia, en cierta forma los próceres encuentran que la ignorancia de la mayoría de la gente pues es altísima, en un 80 o un 90%. Es así como más o menos en 1827 José María decide crear un colegio privado, un colegio en donde puedan entrar, digamos, diferentes clases sociales a la educación y que no sea dirigida simplemente por la clase religiosa, por decirlo así. Mira, ese es quizás uno de las primeras fricciones entre quienes dirigieron en parte la independencia y la Iglesia Católica. Santander, cuando asume la vicepresidencia, si ustedes se acuerdan de la historia, Santander asumió la vicepresidencia de lo que era el estado de Cundinamarca, ¿cierto? En la cual era parte de lo que se llamó la República, o que Bolívar propuso como la Gran Colombia. Una de las preocupaciones de Santander fue la educación. Y es el primero que, a través de algunos asesores, propone el primer plan, que hoy se podría llamar el primer plan de educación. En esa época se llamaba instrucción, y es el primer plan de instrucción. Entonces, el primer plan de instrucción, lo que ellos pretendían era hacer una alfabetización masiva y que la educación llegara a la mayoría de la gente. Entonces, viendo la metodología que utilizaba aquí el profesor Triana, aquí en Zipaquirá, entonces que lo llaman a Bogotá a que él asesore ese plan de instrucción y dé algunas directrices de cómo hacer o qué metodología emplear para que la gente tenga acceso a la educación. Recordando que básicamente en esa época la educación comprendía lo que era filosofía un poco, religión y gramática y algo de matemáticas, que fue a posteriori. El profesor Triana entonces es encargado de redactar 2 manuales con la metodología Lancaster. No sé bien cómo se pronuncia en inglés, pero yo lo voy a decir en español, Lancaster. Y ese método es de un profesor inglés que se llama el método de la enseñanza mutua, y su nuez radica básicamente en que para hacer que la educación sea masiva, entonces el profesor debe observar dentro de sus estudiantes quiénes son los más adelantados, y esos, como hoy llamaríamos o lo llama uno en las universidades, monitores, son los más adelantados, los que pueden replicar la información con sus estudiantes, entre comillas,
menos avanzados. Ellos ayudan entonces a que la enseñanza se pueda masificar un poco. En 1803, José María Triana es nombrado a ser parte del Consejo Administrativo de la Sociedad de Educación, por parte, o en Popayán, educación primaria. ¿Cómo se dan estos primeros logros? ¿Por qué se dan estos primeros logros y estos primeros pinos, independientemente de pronto de todo lo que él haya vivido acá en Zipaquirá, en Bogotá, lo que haya estudiado, sino cómo empieza él a ser parte y a vincularse con todos estos consejos administrativos? Mira, primero hagamos una aclaración, debe ser una fecha posterior porque en 1803, 33, correcto, 1833. Entonces, fíjate, Santander y otras personas que estaban en el gobierno le encargan de redactar los manuales, como te decía, utilizando la metodología de Lancaster. Y él escribe creo que son dos manuales, con el método de la enseñanza mutua. Pero también las personas se hacen una pregunta. Está bien lo del método, lo del manual, pero necesitamos también, se necesitaba para la época, que hubiera una formación de maestros. Y entonces él es nombrado en reemplazo de un francés como director de la escuela normal que va a formar más adelante maestros. Entonces también por ese manual que fue repartido a nivel nacional es que a él lo conocen. Entonces por cómo lo conocen es que ya él comienza a viajar, ya a dar asesorías en otras regiones del país. Pero el primer gran aporte del profesor Triana es esos dos manuales que son replicados a nivel nacional y que influyen de una u otra manera en la formación educativa de los colombianos que se acaban de independizar. Esos fueron los principales, o los dos principales aportes que él le hizo a la educación, o los primeros inicios para que se empezara a masificar la educación, los manuales como tal. Hay cerca de unas 6 o 5 obras de él que tienen que ver con manuales, con instrucción, un manual de gramática, pero también hay un manual que es la otra innovación, es lo importante del profesor Triana. Él también hace una metodología o un manual para docentes utilizando el método Lancaster, pero ya en este método o en este manual que él lo hace a posteriori del primero que escribió, lo hace combinando dos metodologías, la metodología de Lancaster y la metodología de Pestalozzi, ¿sí? Avanzado para la época, que es a mi manera de ver como lo que él aporta y él va siempre adelante. Y coloca el método Pestalozzi porque hubo críticas de este método, pues se decía que el método Lancaster era como muy dictatorial, muy del docente, pero poco centrado en el estudiante, en el aprendiz. El método Pestalozzi es más abierto, es más participativo en la medida en que el estudiante se le propone que aprenda a describir, que aprenda a medir, que aprenda a filosofar. Entonces ya involucra más al estudiante. En el otro método es un método más memorístico, más tradicional y un poco magistral. Entonces ahí vienen las críticas, pero lo importante y lo interesante de Triana es que él se da cuenta y entonces propone otro método que es avanzado, vuelvo y repito, para la época. Bueno, en 1938 fue uno de los encargados del... Debe ser 1838. Él es uno de los encargados para la construcción de la Escuela de los Niños del Convento de Santa Clara. ¿De cuál es ese convento y qué importancia tiene para José María Triana? A ver, como él había dado a conocer su colegio, ya había comenzado con una enseñanza privada a través de él, es importante recalcar que en ese colegio se formaron muchos de las personas que posteriormente fueron o tuvieron que ver con el país en general o con decisiones de la época. Es el caso de su propio hijo Jerónimo Triana, del cual hablaremos más adelante. Es el caso de Santiago Pérez, en cierta forma, de Lorenzo María Lleras, que posteriormente funda otro colegio que se llama el Espíritu Santo,
Sin embargo, cuando se masificó un poco la educación, perdieron, si se pudiera decir, estudiantes. Entonces, como tenía también tantas ocupaciones, él cierra un poco el colegio y entonces se dedica a eso que tú me estás preguntando, a asesorar la construcción de un colegio de monjas, del Colegio Santa Clara, que creo que posteriormente dio origen a un colegio que es famoso todavía, está el nombre, que es el Colegio de la Enseñanza, que tuvo mucho que ver con la formación sobre todo de mujeres, ¿sí? A eso me refiero. Profesor Luis, vamos a un pequeño corte de comerciales y al regresar seguiremos profundizando en esta ocasión sobre los métodos que él redactó y un libro también muy importante que le fue otorgado, digamos, para que publicara y vendiera como autor. Entonces ya regresamos. Bueno, y regresamos de este pequeño corte de comerciales a su programa Tras las Huellas. Primero que todo agradecer a todos nuestros televidentes que aún nos acompañan desde sus hogares. Y recapitulando, estamos hablando del prócer José María Triana, zipaquireño, pedagogo, uno de los principales pedagogos de nuestro país, y ya vamos en la fecha de 1845. 1845 y 1849 es una etapa que marca a José María Triana. Primero que todo porque en 1845 le encargan redactar los manuales de los métodos de enseñanza en nuestro país. En 1846 el gobernador de la época lo ayuda a publicar uno de sus principales libros y en 1849 él es enviado para que sea director o nombrado director de la escuela La Normal, que también en su época fue muy importante en nuestro país. Hablemos primero que todo de 1845, profesor Luis Cuéllar. ¿Qué pasa en 1845 en nuestro país y en la vida de José María Triana? Bueno, como tú bien lo dijiste, el profesor José María Triana, en reemplazo de un francés, no sé bien cómo se pronuncia, Pedro Coman, quien renunció al cargo que había sido nombrado como director de instrucción pública y director de la escuela normal, el profesor Triana lo reemplaza. Y una de sus funciones está el de vigilar que la formación de docentes y la educación que se hace de manera masiva, entre comillas, pueda mejorarse. También cabe aclarar que para la época, como en parte actualmente, los docentes no eran bien remunerados, porque para la época un país casi quebrado después de la Guerra de la Independencia, pues era difícil pagarle bien a un docente. También parte del aporte de este prócer es que lo hizo con casi las uñas. Esa es una de las cosas que uno debe resaltar. En esa época el gobernador de la provincia, Pastor Ospina, familiar del que fue presidente Mariano Ospina Rodríguez y fundador del Partido Conservador, entonces le encarga la labor, sí, por decirlo así, de un manual, la construcción de un manual y la escritura de un manual para la guía de los docentes. Entonces el manual, en primer lugar, tenía que ver con la metodología de la enseñanza mutua, como ya lo hemos mencionado, de Lancaster. Lancaster, como lo dijimos, era un pedagogo inglés, y en ese método entonces se plasman las ideas de cómo el docente debe enfrentar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como bien lo decía en el corte anterior, ese método fue criticado, y ese método después él lanza otro, un método, agregándole la metodología de un pedagogo suizo, la metodología de Pestalozzi.
También porque a la metodología de Lancaster le criticaban también, y la iglesia le criticaba que les hacían leer una Biblia que era una Biblia protestante. Entonces yo me imagino si ahora hay problemas en cierta forma religiosos, para la época que una Biblia protestante estuviera en los salones de clase, pues no era muy bien visto por la iglesia católica. Eso diríamos que es como la época interesante del profesor Triana, porque él después escribe más libros acerca de la educación y manuales. Otro punto o una pregunta también importante que cabe aquí en esto, ¿estos manuales ayudaron a masificar la educación en nuestro país? Digamos, a los lugares más recónditos, digamos, en poblaciones en donde la educación nunca estuvo o donde los campesinos nunca eran letrados, digamos. ¿Estos manuales ayudaron, digamos, para que los profesores que de pronto no saben cómo enseñar, enseñaran de una mejor manera? Pues no era tan fácil. Desde luego que en la educación, si uno mira la historia aquí en el país, una primera aproximación es con la creación de los colegios mayores a los cuales asistían digamos lo que llamamos hoy la élite, que era, por decir algo y colocar como ejemplos, el Colegio Mayor del Rosario, el Colegio Mayor de San Bartolomé, Santo Tomás, que fueron las primeras colegios, pero también las primeras universidades del país. En cierta forma era muy de élite, y cuando llega la independencia, pues eso se abre. Santander, vuelvo y repito, muy interesado en la parte de educación, a pesar de lo que se le critique, su importancia y su interés por la educación fue muy grande, y así le aportó. Lo mismo que Nariño y otros que lo miraban que la educación en ese momento era clave para que el país pudiera despegar. Esa obra, vuelvo y repito, se escribió, fue difundida a nivel nacional. Desde luego que no con los alcances que uno diría hoy en día, porque si uno mira el país desde el punto de vista geográfico es muy quebrado, y entonces las comunicaciones para la época también eran muy difíciles, pero ese método llegó a casi todo el país. Vamos a hablar de 1846. En 1846 el mismo gobernador Ospina, del que hablamos anteriormente, le concede el privilegio de poder publicar y vender una obra de la propiedad de José María Triana, que es titulado Lecciones de Gramática Castellana, arregladas al método de enseñanza mutua, aprobadas por la Dirección General de la Instrucción Pública y mandadas a enseñar a las escuelas de la Nueva Granada. Este libro también tuvo mucha importancia porque así también se pudo masificar la educación en nuestro país y poder enseñar de una mejor forma. ¿Cómo fue este trabajo en esta época y qué tan privilegiado estaba José María Triana, ya que le otorgaron poder publicar y vender un libro de su autoría? Digamos que las cualidades del profesor Triana como docente, en cierta forma innatas, porque él no estudió para ser docente, porque en la época tampoco había digamos formas o dónde me voy a formar como docente. Él casi es autodidacta, por eso es la importancia de las propuestas de él, de lo que él escribió y los aportes que le hace a la educación del país. Entonces esa masificación de esa metodología y de ese manual hace que sea conocido, como te decía anteriormente, a nivel nacional, y que se emplee en las escuelas que se estaba proponiendo para la época de formación de la gente. Como te decía, la educación antes de la independencia, y aún todavía, y en parte, era dirigida y orientada por la Iglesia Católica. Habían los primeros resquemores y enfrentamientos entre quienes propugnaban la separación, por ejemplo, del Estado y de la Iglesia Católica, y una de las cosas como claves y a veces resquemores que se podían llevar a cabo era que ellos querían que el Estado se hiciera cargo de la enseñanza y no la Iglesia Católica. Cuando posteriormente se da origen a la Constitución de 1863, ahí se hace la separación. Y ahí en cierta forma tiene que ver como la mirada, a pesar un poco equilibrada, del profesor José María Triana, sí incidió en que en esa Constitución se pensara en que la educación tiene que estar como política pública del Estado. Bueno,
Avanzando un poco más en la época, o en esta época, 1849, también es una época que marca a José María Triana, ya que él es nombrado como director de la Escuela Normal. ¿Qué importancia tuvo este cargo para su vida profesional, por decirlo así, para el profesor José María Triana? Bueno, la escuela normal tiene una importancia, pues, clave en el, escúcheme que yo vuelva a repetir la palabra clave, para el desarrollo de la educación y la formación de los colombianos. Y es que ellos se preguntaron, bueno, sí, vamos a masificar la enseñanza, pero ¿quiénes son los que van a llevar la enseñanza? ¿A quiénes les vamos a dirigir esa enseñanza? Entonces, una primera idea era la formación de docentes, y la formación de docentes se iba a hacer a través de la escuela normal. Y entonces, vuelvo y repito, él es su segundo director, y desde ahí él supervisa y hace viajes para saber cómo se está aplicando la enseñanza y la metodología que él propone. Entonces, no solamente era como tener una dirección, una política pública que hoy se llama en día, sino también hacer una revisión y un control de cómo se estaba aplicando el método, y seguramente no tengo yo elementos de juicio para también hacer una evaluación de cómo está funcionando, porque si él después lanza otro manual que se llama también parecido a este que tú estás diciendo, y un manual para los docentes aplicando el método Pestalozzi, quiere decir que la evaluación que él hace es que esa metodología de pronto ya no funciona y hay que pensar ya en otra. Esa es la parte importante. Cuando uno se da cuenta, esos son los aportes que uno hace como docente, como investigador, como científico. Cuando uno se da cuenta que un paradigma ya no funciona, entonces hay que buscar uno nuevo. Bueno, profesor, primero que todo, pues ya para despedirnos, agradecerle a usted por estar aquí en nuestro programa Tras las Huellas, como ha estado siempre, desde que iniciamos la primera temporada, por decirlo así. Hablar un poco sobre la historia, no solo a nivel nacional, sino de nuestro municipio de Zipaquirá, es muy importante para las nuevas generaciones, para los jóvenes que de pronto no conocen nuestra historia, que estos próceres de la educación, de la política, de la salud, que han ayudado mucho al avance y al progreso de nuestro país. José María Triana es uno de ellos, es una persona que ayudó mucho a la educación, no solo a nivel municipal ni departamental, sino a nivel nacional, a que la educación progresara, y fue uno de esos pinos, por decirlo así, que ayudó para que hoy en día gocemos de los privilegios de la educación, buena o mala, no importa cómo sea, pero gozamos de esos privilegios. ¿Cuál es ese mensaje que usted le quiere enviar a estas nuevas generaciones o a aquellas personas que de pronto no conocen su historia o no conocemos nuestra historia? ¿Cuál es ese mensaje? Lo importante de esto es que aprendamos para el futuro de estas personas. Cómo una persona desde un municipio puede tener una repercusión y una importancia y una incidencia a nivel nacional. Más adelante lo veremos con el hijo de él, que todavía no sabemos si es zipaquireño o es de Bogotá, que también le aporta al país a través de otra disciplina, y también con el mismo casi entorno familiar. Vamos a ver cómo también Santiago Pérez, que se casó con una hija de José María Triana, incide en la educación e incide en el país. Entonces, cómo nosotros hay que ponernos a pensar, sobre todo un mensaje para los zipaquireños y para los dirigentes zipaquireños, si es que están a la altura de otros que le aportaron al país, pero de verdad, no en cuanto a cosas que no tienen mucha relevancia, pero en el cambio en el profesor, que pasaron desde la independencia, ¿cuántos años? 200 años, y todavía estamos hablando de él. Yo le haría una pregunta a los dirigentes acá de Zipaquirá. ¿Será que de algunos en 200 años van a hablar? Claro que sí. Profesor, muchísimas gracias por estar hoy en este capítulo más de Tras las Huellas.